clase anterior lo que es el campo eléctrico, ¿no? Hemos visto que una partícula cargada eléctricamente en una región del espacio te genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico se manifiesta si es que una nueva partícula se coloca en esa misma región. Entonces ahí la manifestación del campo eléctrico se da mediante la fuerza eléctrica. Muy bien. Ahora, el logro de aprendizaje del día de hoy indica que al finalizar la sesión, el estudiante calcula magnitudes físicas asociadas con el movimiento de partículas con carga eléctrica usando el principio de conservación de la energía. No vamos a recordar lo que vimos en física 1, ¿no? La conservación de la energía. Bueno, en física 1 hemos visto la conservación de la energía mecánica. Acá vamos a hacer un poco más, vamos a generalizar un poco más ello porque ahora le vamos a agregar una energía más a lo que habíamos visto en física 1. Vamos a recordar un poco lo que es la conservación de la energía al inicio, ¿no? La energía mecánica, lo que hemos visto en física 1. Luego vamos a definir el potencial eléctrico. Luego vamos a ver cómo calcular el potencial eléctrico en distribuciones de carga. Y finalmente vamos a ver cuál es la relación entre el diferencial de potencial y la conservación de la energía mecánica. Bueno, la conservación de la energía en general. Bueno, recordando un poco lo que es la conservación de la energía mecánica, lo que hicimos en física 1. Ahora, en esta parte del curso, ¿no? En esta parte del curso, nosotros hemos visto la semana pasada la fuerza eléctrica. El campo eléctrico, la fuerza eléctrica. Continuando con la analogía que hacíamos la clase pasada respecto del campo eléctrico y el campo gravitatorio, ¿no? Nosotros recordamos, aquí está el planeta, tenemos un cuerpo adicional cercano al planeta Tierra, por ejemplo. Entonces, sobre este cuerpo actúa la fuerza gravitatoria, ¿no? Sobre ese cuerpo actuará la fuerza gravitatoria. Ahí está, la fuerza gravitatoria. Ahora, asociada a esta fuerza gravitatoria, debido a que este cuerpo se ubicó en esta posición respecto del planeta Tierra, nosotros sabemos que hay una energía potencial gravitatoria, ¿no? Entonces, el solo hecho de que este cuerpo se haya colocado en esta posición a una altura y del nivel del suelo, entonces este cuerpo adquiere una energía potencial gravitatoria. Y nosotros recordamos pues que esa energía potencial gravitatoria lo calculamos como la masa por la gravedad por la altura, y. La altura o la posición respecto de un nivel de referencia que generalmente es el nivel del suelo. Esto es lo que hemos visto en física 1, ¿no? Esto es lo que hemos visto en física 1. Energía potencial gravitatoria. También en física 1 hemos visto otro tipo de energía potencial, que es la energía potencial elástica, ¿no? Debido a la distancia que se deforma un cuerpo elástico, ¿no? Muy bien, entonces, ahora nosotros la semana pasada hemos visto que si tenemos una partícula cargada eléctricamente, ¿no? Por ejemplo, positivo, más Q, y colocamos una otra partícula cercana a él, por ejemplo, para hacer un símil con lo del campo gravitatorio, que sea una partícula cargada negativamente. Entonces, sobre esa partícula cargada negativamente, se manifestará el campo eléctrico. Y ese campo eléctrico se va a manifestar mediante la fuerza eléctrica. En este caso,
de atracción. Ahí está, la fuerza eléctrica. Nosotros sabemos cómo calcular esta fuerza eléctrica. Ahora, el solo hecho de que esta partícula negativa se ha colocado en esa posición cercana a esta partícula cargada con más Q, adquiere una energía. Así como esta partícula que está aquí, o bueno, este cuerpo que está aquí, ¿no? Ubicado cercano a la Tierra, adquiere energía potencial gravitatoria, esta partícula, si nosotros lo colocamos aquí, también adquiere una energía potencial. Pero en este caso, la energía potencial es la energía potencial eléctrica. Entonces, a los conceptos mecánicos que conocíamos en física 1, ahora le vamos a agregar la energía potencial eléctrica. Por eso es que en general ahora hablamos de conservación de la energía, ya no conservación de la energía mecánica. Cuando era energía mecánica, básicamente hablábamos de energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía elástica. Ahora le vamos a agregar una energía más, que es la energía potencial eléctrica. Entonces generalizamos, ya no será energía mecánica, sino simplemente energía. ¿Ok? Entonces, esa energía potencial eléctrica, ¿no? Se debe básicamente a la fuerza que actúa sobre esta partícula que coloqué. Entonces, esta fuerza eléctrica va a ser una fuerza conservativa, así como la fuerza gravitatoria lo es, ¿no? Nosotros hemos estudiado en física 1 fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas eran dos en física 1, ¿no? Fuerza elástica y fuerza gravitatoria. Justamente esas fuerzas que nos generan una energía potencial, ¿no? La energía potencial eléctrica y la energía potencial elástica. Justamente esas dos fuerzas son conservativas. Todas las otras fuerzas, la fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza de tensión, etcétera, son fuerzas no conservativas, ¿no? Eso vimos en física 1. Ahora le vamos a agregar una fuerza conservativa más, que es la fuerza eléctrica. ¿Ya? La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa más. ¿Ok? Entonces es por eso que aquí nos hacen el comentario, ¿no? Dice, en mecánica la fuerza gravitatoria o peso y la fuerza elástica son conservativas. Ahora, en los fenómenos eléctricos, la fuerza eléctrica también es conservativa. Entonces vamos a agregarle una fuerza conservativa más a lo que ya conocíamos en física 1, la fuerza eléctrica. ¿Ok? Entonces vamos a ir recordando un poco lo que vimos en física 1. Ahora, también recordamos lo de física 1, ¿no? El trabajo de una fuerza conservativa, como la fuerza, como el peso o la fuerza eléctrica, que ya sabemos que son conservativas ambas, ejercida sobre una partícula que se desplaza del punto A hacia el punto B, es igual a, ahí está, ¿no? El trabajo de la fuerza conservativa es igual a la energía potencial al inicio menos la energía potencial al final. Esto es importante que se recuerden. ¿Ya? Este es el trabajo de una fuerza conservativa cuando la partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo de la fuerza conservativa cuando la partícula se mueve desde A hasta B? Eso es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. La energía potencial al inicio menos la energía potencial al final. ¿Ok? Eso se cumple para una fuerza conservativa. Para una fuerza conservativa. ¿Ok? No, siendo U la energía potencial. Ojo, U es la energía potencial. Puede ser energía potencial elástica, puede ser energía potencial gravitatoria, puede ser energía potencial ahora eléctrica. ¿Ok? Ya sabemos que el trabajo y la energía se miden en joules. Ahora, el principio de conservación de la energía mecánica, hasta lo que vimos en física 1, ahora más general, principio de conservación de la energía, ¿no? Dice, si el movimiento de las partículas se debe solo a fuerzas conservativas, la energía se mantiene constante, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos en física 1, ¿no? La energía mecánica.
Y la energía mecánica se consideraba la energía cinética, más la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial elástica. Esa era nuestra energía mecánica en física 1. Ahora le vamos a agregar respecto de la potencial, puede ser potencial gravitatoria, puede ser potencial elástica, puede ser potencial eléctrica. Entonces vamos a agregarle eso a nuestra energía. Energía potencial cinética, más energía potencial gravitatoria, más energía potencial elástica, más energía potencial eléctrica. ¿Ya? Entonces, en esta parte del curso nosotros vamos a analizar sistemas donde se desprecia la energía potencial gravitatoria y no va a haber energía potencial elástica. Entonces va a estar simplemente la energía potencial eléctrica. ¿Ya? Eso no quiere decir que no haya. Puede haber, pero nosotros en el curso vamos a despreciar en este tema la energía potencial gravitatoria y elástica no va a haber porque nuestro sistema no va a depender de cuerpos elásticos. ¿Ok? Entonces, para fuerzas conservativas, nosotros sabemos que la energía se mantiene constante. ¿Ya? Es importante. Y no olvidarnos de que esa energía está compuesta por la cinética y la energía potencial. ¿Ya? Ahí recordando un poco lo que hicimos en física 1, ya generalizando un poco más con la energía potencial eléctrica, que ahora vamos a ver cómo se determina. K es la energía cinética de la partícula, y nosotros recordamos que la energía cinética se calcula como un medio de la masa de la partícula por la rapidez elevada al cuadrado. Eso siempre se va a cumplir, no se olviden, física 1, ¿ok? M es la masa de la partícula y V es la rapidez de la partícula. ¿Ok? Entonces, esto recordando lo que hicimos en física 1. Lo que le estamos agregando básicamente es la fuerza eléctrica, es una fuerza conservativa. ¿Ya? La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Le agregamos eso a nuestros conceptos de física 1. Y ya no hablaríamos solo de energía mecánica, sino en general de energía. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas, Anthony, Cristian, Diego, Emily? Recordando un poco física 1, lo que hicieron el ciclo pasado. ¿Alguna consulta ahí, alguna duda? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a definir lo que es la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver primero lo que es la energía potencial eléctrica, cómo se define. Nosotros decíamos, ¿no? Si tengo acá una partícula cargada eléctricamente, Q1, por ejemplo, esta partícula cargada nos genera un campo eléctrico en la región que lo rodea. Entonces, en toda esta región habrá campo eléctrico. Y si nosotros hacemos que otra partícula se acerque y se ubique en un punto cercano a esta, ¿no? Entonces vamos a tener que esta partícula va a sufrir la acción del campo eléctrico y esa acción se manifiesta mediante la fuerza eléctrica. Y debido a esa fuerza eléctrica, ¿no? Va a adquirir energía. Adquiere energía esta carguita que se ha ubicado en este punto. Debido a que esta carga Q1 me genera el campo eléctrico. Entonces, Q0 adquiere energía potencial eléctrica. ¿Y cómo se calcula esa energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica se calcula mediante esta relación. La constante de Coulomb por el producto de cargas Q sub 1 por Q sub 0. Ojo, aquí la energía potencial, recuerden que es una magnitud escalar, pero la energía potencial puede ser positivo, puede ser negativo, ¿ya? Igual con la energía gravitatoria también podría ser positivo y negativo. Carga 1 y carga 0 se colocan con todo y su signo, ¿ya? Acá se colocan con todo y signo, no son en valor absoluto como colocábamos en el campo eléctrico para calcular solamente el módulo del campo eléctrico, ¿ok? Acá es con todo y signo.
todo sobre R1. R1 es la distancia que hay entre estas dos cargas. Entonces, la energía que adquiere Q0 al venir y acercarse a Q1 se llama energía potencial eléctrica. Y esa energía potencial eléctrica lo calculamos con esta relación, ¿no? Así como calculamos la energía potencial gravitatoria como masa por gravedad y por Y, ¿no? Es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial eléctrica lo calculamos así. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de energía potencial eléctrica. Esa es la definición. Ahora, ¿y qué cosa es el potencial eléctrico? Fíjense ustedes, mediante esta ecuación yo puedo calcular la energía potencial eléctrica. Pero si es que nosotros colocamos solo la carga Q1, la carga que me genere el campo, ahí no podría yo calcular la energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Porque para calcular la energía potencial eléctrica, ¿qué necesitamos? Necesitamos la constante de Coulomb, perfecto, conocido. Necesitamos Q0 por Q1, ¿no? Por Q1. Entonces, fíjense que si no hay la segunda carga, yo no podría estar hablando de energía potencial eléctrica. Acá entre la distancia, ¿no? Si no hay la segunda carga, yo no hablaría de energía potencial eléctrica o no podría hablar de energía potencial eléctrica. Entonces, viendo esto, ¿no? En física definimos una magnitud adicional para poder hablar en términos de energía, pero sin la necesidad de que esté la segunda carga. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en física, ¿no? Queremos hablar en función de energía, pero sin la necesidad de que esté la segunda carga. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente definimos el potencial eléctrico. ¿Y cómo se define el potencial eléctrico? Simplemente como la energía potencial eléctrica sobre la carga Q0. Es la energía potencial eléctrica por unidad de carga, se le llama el potencial eléctrico. Entonces, si nosotros, ¿no? Hacemos eso, si este Q0 lo pasamos a dividir al lado izquierdo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el potencial eléctrico. ¿Y ese potencial eléctrico de qué parámetros va a depender? Va a depender de la constante de Coulomb, va a depender de Q1 y va a depender de la distancia R1, donde se hubiese ubicado esta partícula Q0. Entonces, esto es el potencial eléctrico, ¿no? Esto es el potencial eléctrico. Y ahora solo depende de qué? Depende de la carga que genere el campo. Y la distancia donde se desea determinar ese potencial. Ya no depende de la segunda carga. Por eso es que se dice que el potencial eléctrico básicamente es la energía potencial eléctrica por unidad de carga y no depende de la presencia de una segunda carga. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar el potencial eléctrico. Ahora, el potencial eléctrico es una magnitud escalar y se mide en volts. ¿Ya? Un volt es un joule sobre coulomb. No, normal es la energía arriba, joules, abajo carga coulomb. A esto se le llama volts en honor a un científico de esas épocas que trabajó bastante con este tema. ¿Ok? Entonces ahí nosotros pues podemos observar la definición de la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Estas dos definiciones lo vamos a utilizar bastante hoy día y también lo vamos a unir a la conservación de la energía que ya vimos en física 1. Algunas fuentes de potencial eléctrico o diferencia de potencial. En general se da diferencia de potencial, ¿no? Ya luego vamos a ver eso, a qué se debe la diferencia de potencial. Bueno, los impulsos eléctricos del sistema nervioso, por ejemplo, tienen una diferencia potencial desde menos 90 millivolts
a 40 milivolts. La batería de un automóvil tiene una diferencia de potencial entre sus bornes de 12 volts. El tren eléctrico trabaja con una diferencia potencial de 1500 volts y las líneas de transmisión tienen hasta 220 kilovolts. ¿No? Esas son las líneas de transmisión de energía eléctrica en las fuentes de alta tensión. ¿No? En nuestro enchufe hay una diferencia de potencial de 220 pico, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de el potencial eléctrico, pero como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces, ¿a qué hace referencia esta diferencia de potencial? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá una partícula. Vamos a poner aquí, yo tengo una partícula cargada eléctricamente, más Q. Entonces, si yo ubico un punto 1, yo puedo calcular el potencial eléctrico en este punto 1. No hay necesidad de que haya una partícula extra para hablar de energía potencial eléctrica, ¿cierto? Si quiero hablar de energía potencial eléctrica en este punto 1, no hay necesidad de que haya una carga aquí. Simplemente yo calculo el potencial en el punto 1. Entonces, calculo el potencial eléctrico en el punto 1 fácilmente. A ver, vamos a darle valores, ¿ya? Vamos a darle valores. La carga que sea 5 positivo, me van a hacer ahí, van a calcular nanocoulombs. 5 nanocoulombs. Y la distancia de la carga al punto 1, vamos a ponerle 1 metro. 1 metro. Por dar un valor. Yo puedo calcular el potencial eléctrico en el punto 1 debido a esta carga. A ver, calculemos por favor cuánto sale el potencial eléctrico. Potencial eléctrico en 1, ¿cuánto sale? Calculen. Potencial eléctrico en 1, ¿a qué es igual? Sería constante de Coulomb por la carga que genera ese potencial sobre R1. A ver, calculamos eso, ¿cuánto sale? Constante de Coulomb 9 por 10 a la 9, carga que genera el potencial 5 nano, que sería 10 a la menos 9, sobre R1, que sería 1. ¿Cuánto saldría eso? A ver, calculamos cuánto sale eso. A ver, por ahí, ¿cuánto sale, chicos, señoritas? Calculamos 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 sobre 1. Y luego vamos a calcular el potencial eléctrico en otro punto, punto 2. Aquí, punto 2. Y ese punto 2 va a estar a 2 metros, por ejemplo. Aquí va a haber 2 metros. ¿Cuánto sale? Tendríamos potencial en 2. Al ojo, chicos, a ver, ¿quién calculó eso? Señorita. Diego, Cristian, Emily, Jorge, ¿cuánto sale eso?
9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 sobre 1 para calcular el potencial en 1. Ok, Diego dice 45. Muy bien, Diego, gracias. Esto sale 45. Sería 45,0 volts, ¿no? 45,0 volts. Ahí está. El otro sería 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 sobre 2, que sería la distancia. Sobre 2 sería la mitad, ¿no? Sería la mitad de esto, sería 22,5. 22,5 volts. Entonces, fíjense que vamos calculando el potencial eléctrico. A más distancia, el potencial eléctrico disminuye. Ahora, ¿y a qué hace referencia la diferencia potencial, no? Por ejemplo, la diferencia de potencial entre 1 y 2 simplemente es la resta. Potencial en 1 menos potencial en 2. Así se calcula la diferencia potencial. También a esto se le llama voltaje. Diferencia de potencial o voltaje. Justamente eso es lo que nosotros usualmente escuchamos cuando van a medir el voltaje entre los bornes de nuestro tomacorriente, ¿no? Voltaje, diferencia de potencial entre los dos puntos, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos el ejemplo. Ya, sencillo, no es nada complicado. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, respecto de esto, señorita? Recuerden que cuando calculemos el potencial, si la carga es negativa, le ponemos su signo. ¿Ya? El potencial y la energía potencial eléctrica son magnitudes escalares. Pueden ser positivos y pueden ser negativos también. Ya no se olviden de eso. Muy bien. Ahora vamos a analizar a ver el potencial eléctrico en una región donde hay un campo eléctrico uniforme. ¿No recuerden la semana pasada vimos, bueno, la clase pasada, ¿no? La clase pasada vimos que si nosotros tenemos dos placas cargadas eléctricamente, ¿no? Una positiva y el otro negativo, en la región entre las placas se establece un campo eléctrico uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico en cualquier punto de esta región es constante y además tiene una misma dirección, ¿no? En este caso la dirección es de más a menos, sería hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, si nosotros calculamos o determinamos el potencial eléctrico, por ejemplo, en este punto, potencial en A, y el potencial eléctrico en este punto, potencial en B, vamos a tener que el potencial en A va a ser mayor al potencial en B. Entonces, el potencial eléctrico va a disminuir en dirección del campo eléctrico. Eso recuérdense siempre. El campo eléctrico va hacia la derecha, el potencial eléctrico disminuye en dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Eso tienen que recordarse, ¿no? Si yo coloco una partícula positiva aquí, esta partícula va a empezar a moverse hacia la derecha. Si yo coloco una partícula negativa aquí, la partícula se mueve hacia la izquierda. Entonces, las partículas positivas se mueven en dirección de los potenciales más pequeños y la partícula negativa se mueve en dirección de los potenciales más altos, ¿no? Como dice acá, una carga positiva se mueve hacia zonas donde el potencial disminuye y la carga negativa se mueve hacia zonas donde el potencial aumenta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las líneas de campo eléctrico y cómo varía el potencial en función de estas. Entonces, hemos dicho que el potencial eléctrico disminuye en dirección del campo eléctrico. Eso se va a cumplir siempre. ¿Ya? El potencial eléctrico disminuye en dirección del campo eléctrico. Entonces, si nosotros analizamos esta carga positiva aquí, que me genera campo eléctrico saliente de ella, analizo
potencial eléctrico en este punto 1 y en el punto 2. Entonces nosotros vamos a tener que el potencial eléctrico en 1 va a ser mayor que el potencial eléctrico en 2. ¿Por qué? Porque la dirección del campo eléctrico es saliente de la carga. Dice, B aumenta conforme nos acercamos a la carga. Y conforme nos disminuimos, conforme nos alejamos, disminuye. Entonces, disminuye en dirección del campo eléctrico. Eso siempre se va a cumplir. Si tuviésemos una carga negativa también, ¿no? Si yo acá pongo el potencial eléctrico en 1 y el potencial eléctrico en 2, vamos a tener que el potencial eléctrico en 2 es mayor que el potencial eléctrico en 1. Justamente el campo eléctrico es entrante, ¿no? El campo eléctrico está en esa dirección. Disminuye en dirección del campo eléctrico. Y ustedes dirán, no, pero profe, ¿cómo va a disminuir si es que se está acercando a la carga? Recuerden que el potencial eléctrico se calcula con todo y signo, ¿no? Potencial eléctrico en 2, por ejemplo, sería la carga, le pongo, por ejemplo, menos Q, sería la constante, por menos Q sobre la distancia R2. Y potencial en 1 sería la constante de Coulomb por la carga con todo y signo menos Q sobre R1. Si bien es cierto, R1 es menor que R2, ¿no? R1 es menor que R2, entonces, por ejemplo, esto de acá me podría salir, imaginándome, dando un valor, me podría salir 15. Y hay más, por dando un valor, 15. ¿Ya? Me puede salir 15. 15. Pero por el signo saldría menos 15. Arriba, como R2 es mayor que R1, entonces acá me va a salir un módulo menor. Por ejemplo, me puede salir 10. Porque R2 es menor que R1. No, perdón, R2 es mayor que R1. Si dividimos algo entre un valor más grande, el resultado se hace más pequeñito. Pero como es negativo, aquí sería menos 10. Entonces, fíjense que menos 10 es mayor que menos 15. ¿No? Menos 10 es mayor que menos 15. Por eso que acá tenemos que el potencial en 2 es mayor que el potencial en 1. Entonces, el potencial eléctrico disminuye en dirección del campo. Siempre se va a cumplir eso. Potencial eléctrico disminuye en dirección del campo. Aquí arriba y aquí abajo. ¿Ok? Eso no se olvide. Potencial eléctrico disminuye en dirección del campo eléctrico. Es importante que se recuerden de ese detalle. Bueno, esto es lo que ya hicimos, ¿no? Cómo calcular el potencial eléctrico debido a una carga puntual a una distancia R1, por ejemplo, en el punto P. ¿Ya? Siempre se utiliza el signo también de la carga. Conocemos la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos o más cargas en una misma región? Entonces, si analizamos un punto, debido a Q1, en este punto va a haber un potencial 1. Debido a Q2, en este punto va a haber un potencial 2. Y debido a Q3, en este punto va a haber un potencial 3. Podemos determinar el potencial eléctrico total, sumando simplemente estos tres potenciales. Quiero calcular el potencial eléctrico total, entonces sumo los tres potenciales. Potencial en 1 más potencial en 2 más potencial en 3. Superposición de potenciales. En este caso, el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Entonces, la suma o resta, en el caso que sean negativos, va a ser
directa, algebraica. En cambio, en el campo eléctrico sí hay que tener mucho cuidado porque el campo eléctrico es una magnitud vectorial, ¿no? Y teníamos que descomponer el vector para saber si tiene componente en X y tiene componente en Y. En cambio, acá no. Acá el potencial eléctrico es una magnitud escalar. ¿Ok? Y de esa manera calculamos el potencial eléctrico total en un punto. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esto, chicos, señoritas? ¿Dudas, consultas? Ya está. Muy bien. Entonces vamos a analizar un ejercicio. Analizamos este ejercicio 1. Dice, tenemos una carga negativa Q1, que es igual a menos 8 por 10 a la menos 9 coulombs, que se encuentra en el origen de coordenadas. Justamente aquí está. Y una segunda carga positiva Q2, aquí está, de más 12 por 10 a la menos 9 coulombs, que se ubica en X igual a 4 metros. Dice, calcule el potencial eléctrico total en el punto P. Aquí tengo el punto P, está en X igual a 7. Quiero calcular el potencial eléctrico total. Y luego nos dice, si una carga positiva Q0 de 4 por 10 a la menos 9 coulombs se coloca en el punto P, calcule la energía potencial eléctrica de Q0 en P. Entonces, primero calculamos los potenciales, ¿no? Nosotros tenemos que el potencial eléctrico en el punto P va a deberse debido a estas dos cargas, a Q1 y a Q2. Entonces, el potencial eléctrico en P va a ser igual al potencial en 1 más el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. ¿Ok? Le llamamos ecuación 1. Calculamos el potencial debido a la carga 1. Sencillo, ¿no? Constante de Coulomb por la carga 1 que lo genera entre la distancia desde la carga hasta el punto P. Le llamamos R1. R1 va a ser, en este caso, desde 0 hasta 7 será 7 metros. Q1 lo conocemos, la constante de Coulomb también. Hacemos el cálculo rápido, sencillo. Y R2 también, ¿no? Ahora, potencial debido a 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por carga 2 sobre R2. Entonces, aquí nosotros pudimos haber hecho el cálculo numérico porque tenemos todos los datos. Aquí también podemos hacer el cálculo numérico porque tenemos todos los datos. Es una forma de realizar, hacer los cálculos. Y luego, esos dos resultados, reemplazarlo en uno y ya tenemos el resultado final. Lo que sí tienen que recordar respecto de ello es hacer los cálculos y obtener los resultados sin redondear, como mínimo 6 cifras significativas, y recién reemplazar en 1. Ya no vayan a reemplazar los resultados redondeados. Tengan cuidado con eso. Ahora, para no tener problemas con ese tipo de situaciones de redondeos incorrectos, entonces lo que hacemos es, de manera literal, reemplazamos estos dos, V1 y V2, en la ecuación. Y van a tener un mismo factor que es la constante de Coulomb. Lo factorizamos. Factorizamos K y vamos a tener esta expresión para calcular el potencial eléctrico en P. Ahí podemos reemplazar, ¿no? Constante de Coulomb 9 por 10 a la 9. Fíjense, la carga 1 es negativo, le coloco con todo y signo. 8 por 10 a la menos 9 sobre la distancia que es 7. Q2 es positivo, 12 por 10 a la menos 9 sobre R2 desde el punto 4 al punto 7, hay 3 metros sobre 3. Y ahí calculamos el potencial eléctrico en P. Nos sale todo este resultado, analizamos nuestros datos, acá tenemos una operación combinada,
Nuestros datos todos tienen 3 cifras significativas. Este resultado debe tener 3 cifras significativas. Por eso es que se coloca como 25,7 volts. Ahí tenemos el potencial eléctrico en P. Un ejemplito rápido y sencillo. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas? ¿Alguna consulta, alguna duda ahí? Está sencillo, ¿cierto? Fácil. Ahora, en la parte B, nos piden qué pasa si nosotros colocamos una carga Q sub 0 en el punto P. Nos piden determinar la energía potencial eléctrica que adquiere Q sub 0 en este punto. Entonces, nosotros recordamos, ¿no? Al colocar ahí una carguita Q sub 0 en este punto P, esta carguita que adquiere energía potencial eléctrica. Y esa energía potencial eléctrica lo podemos calcular como el potencial eléctrico en P por Q0. ¿Ya? La energía potencial eléctrica que adquiere esa carguita es el potencial que hay en el punto P por la carga que se colocó ahí. Esa es la energía que adquiere. Ya tengo el potencial en P, la carga lo conocemos, Q sub 0 y lo reemplazamos. Fíjense aquí, el potencial se reemplaza sin redondear mínimo 6 cifras significativas. Y Q0 se coloca con todo signo. Si hubiese sido negativo, le pongo negativo. Entonces se reemplaza con todo y signo. Tengan mucho cuidado ahí. ¿Ya? Con todo y signo. Hacemos la operación y ya tenemos la energía potencial eléctrica que adquiere Q0 en ese punto. 1,028571 por 10 a la menos 7. Con 3 cifras significativas sería 1,03 por 10 a la menos 7 joules. Y ahí tendríamos la solución de este caso. Un ejercicio sencillo respecto de potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda respecto de esto, chicos, señoritas? ¿Dudas, consultas? Emily, Diego, Cristian, Jorge. Muy bien. Perfecto. Está sencillo. Ahora ya sabemos calcular el potencial eléctrico, ya sabemos calcular la energía potencial eléctrica que adquiere una carga que se ubica en una región donde hay cargas eléctricas generando campo eléctrico. Ahora vamos a agregarle la conservación de la energía, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Vamos a, ya lo que había comentado antes, ¿no? ¿Cómo se define la diferencia potencial? ¿No? Ahora, si nosotros tenemos esta carguita Q sub 0 que se mueve desde A hasta B, una carguita Q sub 0 que se mueve desde A hasta B, puede ser producto de una fuerza, de la fuerza eléctrica propiamente generado aquí, o puede ser una fuerza externa. Esta carga se va a mover desde A hasta B. Entonces nosotros vamos a recordar básicamente que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, ojo, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, cuando esta carga se mueve desde A hasta B, va a ser igual a la energía potencial eléctrica en A menos la energía potencial eléctrica en B. Nosotros sabemos que la energía potencial eléctrica en A lo puedo calcular como Q sub 0, la carga que se mueve, por el potencial en A. Y la energía potencial eléctrica en B lo puedo calcular como Q sub 0, la carga que se mueve, por el potencial en B. Factorizo Q sub 0 y voy a tener aquí potencial en A menos potencial en B.
¿Esto por qué se hace esto? Porque es una fuerza, estamos calculando el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, que es una fuerza conservativa, justamente lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? El trabajo realizado por una fuerza conservativa es la energía potencial al inicio menos la energía potencial al final. Trabajo realizado por una fuerza conservativa, que es la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es conservativa. ¿Ok? Ahora, a este término VA menos VB le llamamos diferencia de potencial o voltaje. Ojo que estos potenciales de aquí no son generados por Q0, eso es importante. No vayan a creer que Q0 me genera potencial en A, Q0 me genera potencial en B. No, sus potenciales son generados por sistemas externos a Q0. Entonces ahí definimos lo que es la diferencia de potencial o voltaje como potencial al inicio menos potencial al final. Ahora, para campos eléctricos uniformes, también se cumple que ese voltaje o diferencia potencial es igual al campo eléctrico sobre la distancia, ¿no? Imagínense que aquí nosotros tenemos campo eléctrico uniforme en una región entre dos placas, por ejemplo. Campo eléctrico uniforme. Y así. Si nosotros tenemos aquí el punto A y tenemos aquí el punto B, en general, ¿ya? Entonces, entre A y B vamos a tener una distancia, pero la distancia entre A y B va a ser la distancia entre sus líneas equipotenciales. Ahí trazo esta línea que son perpendiculares al campo. Trazo las líneas perpendiculares al campo. Aquí va a haber una distancia. Esa sería la distancia D. Entonces, la diferencia de potencial o voltaje entre estos dos puntos va a ser igual al campo eléctrico por la distancia. Aquí el campo eléctrico sí es escalar. De esa manera se puede calcular la diferencia de potencial o voltaje en un campo eléctrico uniforme. Ahora, si B se ubica al mismo nivel que A, mucho mejor, ¿no? Pero si no se ubican en el mismo nivel que A, simplemente trazamos las líneas perpendiculares al campo y ahí ubicamos la distancia que hay entre esas dos líneas perpendiculares al campo. El potencial eléctrico o diferencia potencial entre A y B se calcula simplemente E por D. ¿Ya? Recuérdenlo eso también. Ahora la conservación de la energía. Imagínense que tenemos esta carga Q sub 0 que se mueve desde A hasta B. En A, por ejemplo, tiene una rapidez A. Rapidez. En B tiene rapidez B. En A hay un potencial eléctrico. En B hay potencial eléctrico. Entonces nosotros vamos a tener que esta carguita que se está moviendo desde A hasta B va a tener energía cinética en A porque tiene rapidez. Va a tener energía potencial eléctrica en A porque hay un potencial eléctrico en el punto A. Si solo actúa la fuerza eléctrica en este sistema, se tendrá que cumplir que esa energía va a ser igual a la energía también en B. Y en B, como tiene rapidez, va a tener energía cinética. Y como en B hay un potencial eléctrico, va a tener energía potencial eléctrica. Esa es la conservación de la energía. Ahora considerando también la energía eléctrica. Ojo, esto se cumple siempre y cuando en el sistema o en esta carga solamente actúa la fuerza eléctrica. ¿Ya? La conservación de la energía. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. ¿Ya? Y listo.
Hasta aquí vendría la parte teórica de lo que teníamos que hacer hoy día y ahora vamos a hacer el análisis de algunos ejercicios. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas, respecto de esta parte? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esta parte, chicos, señoritas? Esto quiero que lo repasen bastante, ¿ya? Porque recuerden que en la DDA parte 2, la pregunta que les va a llegar para que resuelvan el día jueves que tenemos clases es sobre la energía potencial eléctrica, justamente sobre esto, ¿ya? Sobre esto. Repásenlo, por favor, díganles a sus compañeros que no han podido ingresar a la sesión que repasen esto. Todo lo que estamos haciendo hoy día, que lo repasen, que analicen los ejercicios que ahora vamos a analizar y ya con eso para el día jueves vamos a estar a full. ¿Ok? Muy bien, Emily, gracias. Muy bien. Vamos a analizar el ejercicio 2. Dice, tenemos 3 partículas con cargas negativas. Las 3 tienen cargas negativas y tienen una carga de menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Estas 3 partículas con cargas negativas se localizan en los vértices de un cuadrado que tiene lado L igual a 2 metros, tal como se muestra en la figura. Bueno, acá tenemos la figura, tenemos el cuadrado de lado L y las 3 partículas ubicados en los vértices. Dice, nos piden determinar el potencial eléctrico en el punto A, que es en el centro del cuadrado. Luego nos piden determinar el potencial eléctrico en el punto B, en el vértice libre del cuadrado. Y finalmente nos dicen, determine el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevar una partícula con carga Q sub 0 de 2 por 10 a la menos 3 coulomb desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuánto trabajo vamos a utilizar para llevar una carga Q sub 0 desde A hasta B? Entonces, en un examen, normalmente te pedirían lo último. A y B son pasos previos, ¿no? Acá te ponemos A, B, C para que te des cuenta del proceso, cómo debe ser el proceso, ¿verdad? Pero en un examen te van a pedir simplemente calcule el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevar la partícula Q sub 0 desde A hasta B. Eso es lo que te va a pedir en un examen, una evaluación, ¿ya? Le agregamos A y B para que sepas cómo vas a determinar ello. Primero tendrás que calcular el potencial en A, luego calcular el potencial en B y finalmente hacer el cálculo del trabajo que te pide. Ese es el proceso. Entonces, calculamos el potencial en A. Para eso identificamos que este punto A está a una distancia igual a las 3 cargas, ¿no? Como está en el centro del cuadrado, la distancia desde el punto A hasta este vértice, vamos a cambiar por aquí, ¿no? Desde el punto A hasta este vértice inferior izquierdo, ¿qué distancia hay? R. La distancia del punto A hasta el vértice superior izquierdo, también R. La distancia del punto A hasta el vértice superior derecho, también R. Entonces, están a una misma distancia. Estas cargas están a una misma distancia del punto A. Entonces, podríamos decir nosotros, como el potencial se determina como K por carga sobre R, constante es constante, las cargas son iguales para los 3 casos y las distancias también son iguales para los 3 casos. Entonces, si nosotros queremos determinar el potencial en A, fíjense, constante por Q sobre R más constante por Q sobre R más constante por Q sobre R. Son iguales estos 3 factores, simplemente se suman. 3 veces K por Q sobre R. Ahora calculamos R. Simplemente hacemos Pitágoras, ¿no? Tenemos desde el punto 3 hasta el punto 2
es la diagonal del cuadrado. Y todo eso vale 2R. Si el lado del cuadrado vale L, la diagonal es L raíz de 2. Pero como queremos R, R será la mitad de esta diagonal. L raíz de 2 sobre 2. Ya está. Reemplazamos 3 por 9 por 10 a la 9. Por la carga, fíjense, con todo y signo. La carga Q es negativo, entonces le pongo signo. Menos 4 por 10 a la menos 9, todo sobre raíz de 2. Hacemos este cálculo y eso sale menos 76,3675. Nuestros datos tienen 3 cifras significativas. La carga tiene 3 cifras significativas y el L también tiene 3 cifras significativas, ¿no? Aquí sería raíz de 2 por 1,00, ¿no? La mitad de L. 3 cifras significativas. Nuestra respuesta debe tener 3 cifras significativas. Nos piden este potencial, lo presentamos con 3 cifras significativas, con todo y signo, ¿ya? Con todo y signo. Ahí calculamos el potencial en A. Como ustedes pueden ver, no es nada complicado, ¿no? Es un cálculo sencillo. Ahora, calculamos el potencial en B. Para calcular el potencial en B, nos fijamos en, nuevamente, las distancias. El punto B es el vértice libre del cuadrado. Del punto B a la carga 1 hay una distancia R1 que es la diagonal del cuadrado. Del punto B a la carga 2 hay una distancia R2 que es igual al lado del cuadrado. Y del punto B a la carga 3 también hay una distancia R2 porque es igual al lado del cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos que potencial en punto B, constante de Coulomb por Q sobre R1 más constante de Coulomb por Q sobre R2 más constante de Coulomb por Q sobre R2 también. Debido a que 2 y 3 están a la misma distancia del punto B. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la expresión que nos va a permitir determinar el potencial en el punto B. ¿Ok? El potencial en el punto B. Simplemente reemplazamos. Bueno, en este caso lo hemos factorizado, ¿no? Aquí K por Q sobre R2 más K por Q sobre R2 tengo 2 veces K por Q sobre R2. ¿Ya? 2 veces K por Q sobre R2. K por Q es constante, lo factorizo. Aquí me quedaría simplemente 1 entre R1 y aquí en la suma de estas dos me quedaría 2 sobre R2. Entonces ahí está. Reemplazo. Fíjense, constante de Coulomb 9 por 10 a la 9. La carga con todo y signo, no se olviden, carga con todo y signo. R1 es la diagonal del cuadrado, sería 2 veces raíz de 2. Y R2 simplemente es el lado del cuadrado, que es 2. Operamos, sale menos 48,72792. Fíjense que tenemos 3 cifras significativas para nuestros datos. Esta respuesta lo presentamos con 3 cifras significativas. Menos 48,7. 3 cifras significativas. Entonces, de esa manera calculamos el potencial en A y el potencial en B. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esto, chicos, señoritas? ¿Consultas, dudas sobre este proceso? A ver, ¿alguna consulta, alguna duda sobre este proceso, chicos? Señorita, ¿se entiende la idea? Como ustedes pueden ver, son pasos sencillos, ¿no? Pasos sencillos, directos. Hay que tener cuidado con el signo de la carga y cuidado con las distancias, ¿ya? Analicen bien las distancias. Tengan cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, consultas, chicos, señoritas?
Muy bien. Finalmente nos están pidiendo determinar el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevar una partícula con carga Q0 desde A hasta B. ¿Ya? Desde A hasta B. Entonces nosotros recordamos, ¿no? Si nosotros colocamos la carga Q0 en el punto A, vamos a tener que esta carga Q0 adquiere una energía potencial eléctrica. Luego se va a mover hasta el punto B y va a adquirir otra energía potencial eléctrica. Y según lo que hemos visto anteriormente, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica simplemente es la energía potencial en A menos la energía potencial eléctrica en B. ¿Ok? O simplemente, como tenemos ahí, se mueve Q0 hasta B, simplemente sería el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre esa carga que se mueve desde A hasta B igual a Q sub 0 por potencial en A menos potencial en B. Ahí está. Tenemos Q0 es dato, tenemos el potencial en A, tenemos el potencial en B. Ahí hay que tener mucho cuidado con los signos. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con los signos, por favor. Reemplazamos Q sub 0 con todo y signo. Lo pongo aquí porque a veces en los problemas Q sub 0 puede ser positivo o negativo. Ya tengan mucho cuidado. El potencial en A, fíjense, el resultado sin redondear y con todo y signo. Menos es por este menos, es por este menos. El potencial en B, le pongo paréntesis para no equivocarme con el signo del potencial en B. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Hacemos el cálculo y eso nos está saliendo menos 0,0552792. Trabajo de la fuerza eléctrica sobre la partícula Q sub 0 que se mueve desde A hasta B. Esto con tres cifras significativas por nuestros datos sería menos 0,0553 joules. Y ahí tendríamos la solución de este caso. ¿Ok? Ahí tendríamos la solución de este caso. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas, sobre este caso? ¿Se entiende la idea ahí? Muy bien, perfecto. Siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio es básicamente un ejercicio de análisis. No es un ejercicio con cálculos, es básicamente análisis. Tenemos una partícula con carga positiva, nos dice. Se mueve con una rapidez inicial v0, como se muestra en la figura. Si sobre la partícula solo actúa una fuerza eléctrica, analice si la energía potencial de la partícula aumenta, disminuye o permanece constante, si es que se mueve en esta dirección que se muestra. Y luego nos dice, determine si el trabajo hecho por la fuerza eléctrica sobre la partícula es positivo, negativo o nulo. Entonces, vamos a analizar ello. Vamos a poner el punto 1 y el punto 2. Entonces, según la figura, la partícula se estaría moviéndose de 1 hacia 2. Ahora, nosotros sabemos que el potencial eléctrico va a disminuir en dirección del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va hacia abajo. El punto 1, el punto 2 está en esa dirección. Podríamos decir que el potencial en 1 es mayor que el potencial en 2. Disminuye en dirección del campo eléctrico, ¿no? Es lo que habíamos comentado en la parte teórica. Ahora, potencial eléctrico en 1, si nosotros multiplicamos por la carga Q, que es positivo, la relación de orden no cambia. ¿No? La relación de orden no cambia porque Q es positivo. De ahí lo que nosotros hacemos es que Q por V1 es la energía potencial eléctrica en 1, Q por V2 es la energía potencial eléctrica en 2. Y de ahí vemos nosotros que
la energía potencial eléctrica en 1 es mayor que la energía potencial eléctrica en 2. Entonces dice, analice si la energía potencial de la partícula aumenta, disminuye o permanece constante. En este caso, como la energía potencial eléctrica en 1 es mayor que la energía potencial eléctrica en 2, entonces estará disminuyendo, ¿no? La energía potencial disminuye en el movimiento de esa partícula. ¿Ok? Luego nos piden determinar si el trabajo hecho por la fuerza eléctrica sobre la partícula es positivo, negativo o nulo. Entonces, algo similar. Nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza eléctrica entre esos dos puntos es energía potencial eléctrica en 1 menos la energía potencial eléctrica en 2. Inicio menos final, ¿ya? De ahí, nosotros podemos hacer, sabemos que U1 mayor que U2. U2 pasa a restar al otro lado, tendríamos que U1 menos U2 mayor que 0. Pero U1 menos U2 es el trabajo de la fuerza eléctrica, cuando esa partícula se mueve desde 1 hasta 2. Entonces vamos a tener que el trabajo de la fuerza eléctrica es mayor que 0. Entonces ahí tenemos un ejercicio analítico sencillo. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica en este caso vendría a ser positivo, mayor que 0. ¿Ok? Ejercicio sencillo analítico. Vamos a centrarnos en los otros dos ejercicios que tenemos aquí, que son ejercicios con cálculos y que nos va a servir bastante para lo que vayamos a desarrollar la próxima semana, tanto las actividades como las clases. Nuevamente les pido que repasen esta parte, resuelvan los ejercicios que se está resolviendo aquí sin ver la solución, nuevamente, como preparación para la DDA parte 2, ¿ya? Ejercicio número 4. Dice, tenemos una partícula pequeña que tiene una carga de menos 5 microcoulombs y además tiene una masa de 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Sobre la partícula solo actúa la fuerza eléctrica y tiene una rapidez de 5 metros por segundo en el punto A. Calcule la rapidez de la partícula en el punto B. Importante ahí. Vamos a analizar este caso. Aquí nos están dando los potenciales, fíjense, ¿no? Me dan el potencial en A, me dan el potencial en B. A veces no te pueden dar este potencial. Lo que te podrían dar, por ejemplo, sería, por acá le pongo una carga fija Q1, le puedo poner otra carga aquí, otra carga fija Q2, incluso le puedo poner una carga por aquí arriba, Q3. No me dan esto, pero sí me dan las cargas y las distancias. Distancia de Q1 al punto A, distancia de Q2 al punto A, distancia de Q3 al punto A. Y también distancia de Q1 al punto B, distancia de Q2 al punto B, distancia de Q3 al punto B. Si no me diesen los potenciales y solo me dan estas cargas y sus respectivas distancias a los puntos, ustedes podrían calcular esos potenciales. No se olviden, pueden calcular el potencial en A debido a estas tres cargas externas. Pueden calcular el potencial en B debido a estas tres cargas también. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Como nos piden la rapidez de la partícula en el punto B, nosotros recordamos, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía se va a conservar. La energía en A tendrá que ser igual a la energía en B. En A tenemos que
tiene rapidez la partícula? Entonces tiene energía cinética en A. En A hay un potencial eléctrico, entonces hay una energía potencial eléctrica. En B, me piden rapidez en B, entonces es porque tiene energía cinética en B. En B hay un potencial eléctrico, entonces hay energía potencial eléctrica en B. Entonces, fíjense, chicos, señoritas, que nosotros vamos a aplicar la conservación de la energía justamente para determinar la rapidez de esa partícula en el punto B. Podemos calcular cada uno de estos términos de manera independiente. Tenemos todos los datos para hacerlo. Lo pueden hacer, cálculo K sub A, cálculo UA, cálculo V, y luego lo reemplazo aquí y listo. Y de ahí despejamos la rapidez en B. Es una forma. Recuerden que si hacen eso, cuando reemplacen los resultados aquí, no redondeen. Ya no redondeen. Mínimo 6 cifras significativas. Otra forma es hacerlo de manera literal. Por ejemplo, la que se hace aquí, ¿no? Energía cinética en A, 1/2 de la masa de la partícula por la rapidez en A elevado al cuadrado. Más energía potencial eléctrica en A, la carga que se mueve por el potencial en A. Eso va a ser igual a la energía cinética en B, 1/2 de la masa de la partícula por la rapidez en B elevado al cuadrado, más la energía potencial eléctrica en B, que es la carga por el potencial en B. Entonces, de ahí nos piden la rapidez en B, lo despejamos, ¿no? Fíjense aquí. Estaríamos despejando este término. Q por VB pasa a restar al otro lado. Entonces, en este lado, ¿qué quedaría? 1/2 de la masa por VA al cuadrado, más Q por VA, y esto pasó a restar menos Q por VB. Eso va a ser igual a 1/2 de la masa por VB elevado al cuadrado. De ahí despejamos VB. Despejamos VB. Este 2 pasa a multiplicar a estos tres términos. Este m pasa a dividir a los tres términos. M con m se van. Es por eso que acá solamente me queda VA al cuadrado. Cambio aquí, factorizo Q. Sería Q por VA menos VB. Este 2 pasó a multiplicar, aquí está. Y esta masa pasó a dividir, aquí está. Entonces ahí tenemos la expresión que nos permite determinar la rapidez en B. ¿Ok? O también, como les vuelvo a repetir, lo pueden hacer calculando cada uno de los términos, ¿ya? Calculas la energía cinética primero en A, la energía potencial en A, la energía potencial en B. Con valores numéricos aquí, va a ser de repente un poco más sencillo hacer el cálculo y despeja su bebé. De cualquier manera, tiene que salir lo mismo. ¿Ok? Aquí reemplazamos. Tener mucho cuidado con el signo de la carga. Acá lo he puesto en rojito para que no te olvides. La carga Q es negativo. ¿Ya? La carga Q es negativo. Menos 5 por 10 a la menos 6 porque es micro. ¿Ok? Tener mucho cuidado con eso. Los potenciales, si tuviesen signos negativos, los potenciales también hay que tener mucho cuidado con los signos. Bueno, acá son los dos positivos y es que ahí no hay problema. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Hacemos el cálculo, sale 7,416198 y como tenemos una operación combinada y la cantidad de cifras significativas de nuestros datos es 3, entonces ahí lo redondeamos a 3 cifras significativas. Y de esa manera se calcula la rapidez. La rapidez de la partícula en el punto B. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre esto, chicos, señoritas? ¿Dudas, consultas sobre esto? Muy bien.
Vamos a analizar un ejercicio más que tenemos por aquí. Analizamos un siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Ahí está. Este ejercicio nos dice, tenemos dos cargas puntuales estacionarias de más 2 nanocoulombs y más 3 nanocoulombs. Están separadas por una distancia de 0,5 metros. Luego dice, se libera un electrón desde el reposo en el punto P y se mueve a lo largo de la línea que los conecta. Determine la rapidez del electrón cuando llega al punto R, que está a 0,100 metros de la carga de más 3 nanocoulombs. Entonces, esto es tenemos el instante inicial, el instante final. Tenemos justamente acá las dos cargas, más 2 nanocoulombs aquí, más 3 nanocoulombs aquí. El instante inicial es cuando ese electrón se libera en P, en el punto medio, dice, ¿no? Ahí está, en el punto P que está entre las dos cargas, en el centro. Luego este electrón se va a mover hacia la derecha y se va a ubicar en el punto R, justo a 0,1 metros de la carga de 3 nanocoulombs. Nos piden determinar la rapidez del electrón cuando llega a este punto. La rapidez del electrón cuando llega a este punto. Entonces, es un ejercicio similar al ejercicio 4. Es un ejercicio similar, pero ahora nos están dando cargas estacionarias cerca a los puntos donde se está moviendo ese electrón. ¿Ok? Cargas estacionarias cerca a los puntos donde se está moviendo el electrón. ¿Para qué? Como les decía en el ejercicio 4, ¿no? Para aplicar la conservación de la energía y calcular los potenciales en el punto P y en el punto R. Entonces, como solo actúa la fuerza eléctrica, la energía se va a conservar. Entonces, podemos decir que la energía en P va a ser igual a la energía en R. La energía en P, energía cinética más la energía potencial eléctrica. En R, energía cinética más la energía potencial eléctrica. Ahora, energía cinética en P, 1/2 de la masa por la rapidez en P al cuadrado, más la energía potencial eléctrica en P, la carga que se mueve, que sería la del electrón, por el potencial eléctrico en P. La energía cinética en R, 1/2 de la masa por la rapidez del electrón en R elevado al cuadrado, más la energía potencial eléctrica en R, la carga del electrón por el potencial en R. De manera general, fíjense cómo vamos desarrollando. Ahora, me dice que el electrón se libera. Como el electrón se libera, la rapidez en P será 0. Entonces, ese término se va. Aquí vamos a tener, despejando la rapidez en R, que es lo que nos piden, Q por VR pasaría a restar a este lado. Sería Q por VP menos Q por VR. Eso va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la masa por la rapidez en R elevado al cuadrado. De ahí despejamos VR. ¿No? Factorizo Q por aquí, me queda Q por VP menos VR. 2 pasa a multiplicar, 2Q. M pasa a dividir, 2Q sobre M. Sacamos la raíz cuadrada y ahí está. La expresión que nos permite determinar la rapidez del electrón en el punto R. Para determinar la rapidez del electrón en el punto R, necesito la carga del electrón, es conocido, un valor notable. No se olviden, deben tenerlo ahí a la mano. Necesito la masa del electrón, también es conocido, es un valor notable, lo deben tener a la mano. Y necesito el potencial en P y el potencial en R. Entonces, ahí tenemos que hacer el cálculo, potencial en P y el potencial en R. Y justamente esos potenciales se van a generar debido a las cargas estacionarias. Entonces, el potencial en P, debido a las dos cargas, sería la constante K
por la carga Q1 sobre la distancia de la carga 1, llamándole carga 1 a esto, hasta el punto P, más el potencial que me genera esta carga 2 en el punto P, K por Q2 entre la distancia R2P, desde la carga 2 hasta el punto P. Potencial en R, aquí ya le pongo menos, lo estamos haciendo directo, menos potencial en R. En el punto R el potencial es debido también a estas dos cargas. Entonces será la constante K por la carga 1 sobre la distancia desde esta carga 1 al punto R, conocido, más la constante de Coulomb por la carga 2 sobre, esta es la carga 2, sobre la distancia de esta carga 2 al punto R, también conocido. Entonces conocemos y lo podemos calcular. Incluso podemos factorizar K, K todo es similar. Y hacemos el cálculo. Aquí simplemente ustedes podían colocar todos sus datos en la calculadora y hacer el cálculo. Acá he tratado de factorizar K primero y luego acá tendría Q1 sobre R1P menos Q1 sobre R1R. Entonces aquí factorice Q1 y aquí me queda la diferencia. Aquí también, ¿no? Q2 sobre R2P, Q2 sobre R2R. Factorizo Q2. Cuando hagan esto, si es que lo hacen, tener mucho cuidado con los ciclos, ¿no? Menos 1 sobre R1, sobre R1R. Ahí está, negativo esto. Y acá, menos 1 sobre R2R. Negativo esto. Hay que tener mucho cuidado. O si no, simplemente, como les vuelvo a repetir, reemplazan aquí los datos que tienes y haces el cálculo. Tu calculadora te da el resultado directo, ¿no? Aquí se ha reemplazado y se obtiene el resultado. Nos sale menos 135 volts, ¿no? Siempre considerar los signos, ¿no? Los signos de las cargas. Y esto nos sale menos 135 volts. Ya tengo la diferencia potencial entre esos dos puntos. Reemplazamos en 1. Reemplazamos en 1 la masa del electrón 9,11 por 10 a la menos 31. La carga del electrón menos 1,60 por 10 a la menos 19. Fíjense con todo y signo, no se olviden. Si es que se hubiesen olvidado del signo, acá te saldría incorrecto, porque no hay raíz de un negativo, te diría tu calculadora, ¿ya? Por eso, tener mucho cuidado con signo, ¿ya? Hacemos el cálculo y eso nos sale 6.886.248,4. Ahora, eso debe tener tres cifras significativas por nuestros datos. 6,89 por 10 a la 6 metros por segundo. Esa es la rapidez del electrón en el punto R. Ahí tendríamos esta solución. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre esta solución, chicos, señorita? ¿Alguna consulta, alguna duda? Cristian, Diego, Emily, Jorge, Renzo. Analicen bien este ejercicio. Traten de resolverlo de repente, como les decía, ¿no? Calcular primero potencial en P debido a la carga 1 y 2, luego potencial en R debido a la carga 1 y 2, luego lo restan y así. Por pasitos también puede ser, para que tengan un poco más de orden. Acá lo hemos hecho de manera literal primero y luego reemplazar. Entonces, ustedes practiquen y encuentren una mejor manera de poder enfrentarse a estos casos. Algunos estudiantes les es mejor hacer este proceso, ¿no? Literal y al final recién reemplazar. Otros estudiantes desean hacerlo por pasos, ¿no? Calculo el potencial en P primero, luego calculo el potencial en R y luego analizo con la conservación de la energía y despejo y calculo en la rapidez. También es válido, ¿ya? Pero siempre recuerden que si hacen esos cálculos previos, no redondeen,
No redondeen hasta el final. ¿Ya? Como mínimos, trabajen con resultados previos de 6 cifras significativas. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Cristian, Diego, Emily, Jorge, Renzo. Muy bien, de todas maneras, el día jueves que tenemos nuestra DDA parte 2, en la primera hora vamos a resolver un ejercicio más de repaso, ¿ya? Un ejercicio más de repaso. Estudien esta parte, este tipo de ejercicios como la 5 o la 4 también, ya analícenlo nuevamente, la 5 y la 4 para que puedan enfrentarse de manera satisfactoria a la DDA parte 2. Avísenles a los chicos que no han podido asistir a la sesión, que revisen la grabación de la clase y también que revisen, que practiquen este tema. ¿Ok? No se olviden, por favor, que el día lunes a primera hora ya se habilitará el archivo para que ustedes puedan ver qué simulación se les está pidiendo. Tienen desde el lunes hasta el domingo de la próxima semana para presentar ese trabajo. Ya, esa parte, la parte 1 de simulación es grupal y la parte 2, que lo vamos a rendir el jueves, es individual. Impriman, por favor, el formato de resolución de evaluación que está en el aula virtual para que hagan ahí su solución de la parte 2 a mano de puño y letra. Tengan mucho cuidado que en la rúbrica nos dice que si no hacen eso, tienen 2 puntos menos a la calificación final. Ya tengan mucho cuidado con eso, por favor. Si no hay ninguna consulta, no hay ninguna duda, chicos, señoritas, estaríamos culminando aquí la sesión. Estaríamos culminando aquí, siempre agradecido por su asistencia, Cristian, Diego, Emily, Jorge y Renzo. Avísenles a los demás chicos que revisen la grabación, por favor. Muy bien, Emily. Gracias más bien por asistir. Que tengan un bonito fin de semana. Estudien bastante, por favor, hasta el día martes. El martes nos conectamos. Cuídense. Buenos días.